Bien, pues empiezo con el capítulo 3 del libro de los Testigos de Jehová, libro para los ancianos, que se titula Pastoreen el rebaño de Dios. Primera de Pedro 5:2. El capítulo 3 se titula Nombramientos y bajas de ancianos y siervos ministeriales. Y dice lo siguiente: analicen con cuidado los requisitos bíblicos antes de hacer recomendaciones. Sean especialmente precavidos cuando evalúen a hermanos que en el pasado tuvieron dificultades. Cuando se reúnan con un hermano para informarle de su nombramiento, hágalo sin prisa y tómese su tiempo. Situaciones que ponen en entredicho la posición de un hermano nombrado. Cíñase al procedimiento indicado cuando analicen si un hermano nombrado sigue cumpliendo los requisitos. ¿Qué hacer cuando un hermano nombrado se muda a la congregación? Bien, pues el punto analice con cuidado si los candidatos cumplen los requisitos bíblicos. Pues empiezo con el primer punto, y como es el capítulo 3, el punto identificativo sería 3.1. El 3.1 dice lo siguiente: antes de reunirse para recomendar siervos ministeriales o ancianos, cada anciano debe repasar personalmente los requisitos inspirados que se hallan en 1 Timoteo 3, del 1 al 13, Tito 1, del 5 al 9, y 1 de Pedro 5:2, y también Santiago 3, versículos 17 y 18. También la Atalaya 1:15, primera página 13, o sea, 1, página 13 y párrafo 10 de la Atalaya 1 del 15. Los capítulos 5 y 6 del libro Organizado para hacer la voluntad de Jehová, que contienen comentarios que les resultarán útiles. Punto 3.2. Ya en la reunión determine con cuidado si los candidatos cumplen los requisitos bíblicos a un grado razonable. Pídanle a Jehová que su espíritu los guíe. W1:15, 1, página 14, párrafo 13. El cuerpo gobernante y sus representantes confían mucho en el buen juicio y discernimiento espiritual que ustedes manifiestan al hacer recomendaciones. Punto 3.3. Las actitudes naturales no capacitan a un hermano para ser nombrado. Debe ser un hombre espiritual, en el que se evidencie la acción del Espíritu Santo. Gálatas 6:1, 2 Timoteo 1:14, W1:15, 1, página 14, párrafo 11. Bien, pues demuestra tener celo por lo que es bueno. Tito 2, versículos 12 y 14, y 1 de Pedro 3:13. Asiste a las reuniones y participa en ellas de manera ejemplar. Hebreos 10, 24 y 25. Manifiesta entusiasmo por el ministerio. Mateo 28, 19 y 20. Es un buen estudiante de la Biblia. 1 de Timoteo 4:15.
Se esfuerza por cuidar de la espiritualidad de su familia, estudiando asiduamente con su esposa y con los hijos que viven bajo su techo. Efesios 5:29 y Efesios 6:4. ¿Refleja el fruto del Espíritu Santo en su vida diaria? Gálatas 5:22 y 23. Punto 3.4. La congregación espera que los ancianos y los siervos ministeriales den el ejemplo en el ministerio. OD, página 56, párrafo 1, también W91, 15.1, o sea, Atalaya 91 del 15.1, página 12 y 13. ¿Qué actitud tiene el hermano con respecto a la predicación de las buenas nuevas? ¿Se le ve en el ministerio? ¿Hace todo lo que puede tomando en cuenta su edad, salud, obligaciones familiares y otros deberes teocráticos? Nombrar para un puesto de responsabilidad a un hermano que no es ejemplar en el ministerio tendrá un efecto adverso en el celo de la congregación. Punto 3.5. Aunque en el hermano quien debe satisfacer los requisitos bíblicos también debe examinar la espiritualidad de su familia, o sea, aunque es el hermano quien debe satisfacer los requisitos bíblicos, también debe examinar la espiritualidad de su familia. Si la esposa está bautizada, es ejemplar. La conducta de la esposa suele repercutir para bien o para mal en el esposo. 1 Timoteo 3:11. Si la esposa se halla débil espiritualmente, él debe estar haciendo todo lo que pueda por ayudarla. Por ejemplo, da prioridad a la noche de adoración en familia. También debe tener hijos creyentes no acusados de disolución ni ingobernables. Titos 1:6. Véase el apartado 3.15. Como norma general, sus hijos menores de edad deben comportarse bien y ser creyentes. O está progresando hacia la dedicación a Dios, o ya son testigos de Jehová bautizados. Uno de los requisitos bíblicos es que tenga hijos en sujeción con toda seriedad. 1 Timoteo 3:4. La conducta de los hijos adultos que aún vivan en casa también incide en la reputación del hermano. W90 1 página 25, párrafo 7. W88 1 página 24, párrafo 5. Punto 3.6, que lleva como título Precauciones antes de recomendar a ciertos hermanos. Los ancianos deben estar seguros de que cuentan con toda la información pertinente respecto a los hermanos que piensan recomendar al superintendente de circuito y a la sucursal, sobre todo en los casos expuestos a continuación. Punto 3.7. Un hermano al que se ha censurado o expulsado antes. Pues había que averiguar cuándo fue censurado o expulsado, por qué motivo. Si fue censurado, hizo un anuncio el comité judicial,
si fue expulsado, pues en qué fecha se le readmitió, cuándo se levantaron las últimas restricciones, fue censurado o expulsado en otras ocasiones, si fue censurado o expulsado en otras ocasiones, por qué está convencido de que ha logrado borrar lo ocurrido y de que los demás lo consideran un buen ejemplo. W90, 1 partido 9, página 24, párrafo 5. Si cometió el pecado en otra congregación, si han escrito a los ancianos preguntando cómo se le considera allí. Recomendarlo prematuramente, pues le restaría importancia a su mal proceder, no solo a sus propios ojos, sino también a los de las otras personas. Asimismo, sería perturbador para quienes aún tuviera su pecado fresco en la memoria. Bien, pues voy a leer lo último otra vez. Recomendarlo prematuramente le restaría importancia a su mal proceder, no solo a sus propios ojos, sino también a la de las otras personas. Asimismo, sería perturbador para quienes aún tuvieran su pecado fresco en la memoria. Punto 3.8. Culpable de adulterio en el pasado. Probablemente tomará más tiempo que su pecado quede olvidado y que recupere su buena reputación. Antes de considerar su recomendación con el superintendente de circuito, deben poder responder a las siguientes preguntas. ¿Cuándo se cometió el adulterio? ¿Fue censurado o expulsado? Si fue censurado, ¿hizo un anuncio al comité judicial? ¿Lo rechazó el cónyuge inocente? ¿Cómo lo saben? Si se divorció, ¿volvió a casarse? ¿Se casó con la persona con la que cometió adulterio? ¿Hay prueba de que tramara librarse de su anterior esposa o de que la presionara para aceptar el divorcio? ¿Rompió su adulterio el matrimonio de la otra persona? ¿Cómo afectó el adulterio a otras personas? ¿Sigue vivo el cónyuge inocente? ¿Se volvió a casar el cónyuge inocente? ¿Por qué están convencidos de que el candidato ha logrado borrar lo ocurrido y de que se ha ganado el respeto de los demás? Si el pecado tuvo lugar en otra congregación, escriban a los ancianos para preguntarle qué opinan de la recomendación. Punto 3.9. Separado o divorciado sin base bíblica. ¿Quién es el principal culpable de los problemas conyugales? ¿En qué circunstancias se produjo la separación o el divorcio? ¿Quién es el responsable de la separación o quién entabló el divorcio? ¿Firmaron ambos los papeles del divorcio en señal de conformidad? ¿Cuánto tiempo atrás ocurrió? ¿Qué está haciendo el hermano para reconciliarse? ¿Se niega su cónyuge a poner de su parte? En ese caso, ¿por qué? ¿Cómo ven su situación las congregaciones implicadas? ¿Qué piensa del hermano los ancianos de la congregación del cónyuge? ¿Qué piensa del hermano los ancianos de la congregación del cónyuge? En caso de separación y divorcio, es posible que ambos tengan deficiencias que exijan restringirle los privilegios especiales
porque ninguno sea ejemplar. Repito, en caso de separación y divorcio, es posible que ambos tengan deficiencias que exijan restringirle los privilegios especiales porque ninguno sea ejemplar. W88, 1 partido 11, página 21, párrafo 7. Punto 3.10. Un hermano que en el pasado fue siervo nombrado. Es preciso entender claramente las razones de su baja o dimisión antes de recomendarlo. ¿En qué congregación servía y cuándo se produjo su baja? ¿Cuáles fueron las razones por las que dejó de servir? ¿Cómo han cambiado sus circunstancias? ¿Qué progreso ha hecho desde entonces? Dependiendo del tiempo transcurrido, si previamente sirvió de anciano y su baja no se debió a una falta grave, tal vez no sea necesario que primero sea nombrado siervo ministerial. Dependiendo del tiempo transcurrido, si previamente sirvió de anciano y su baja no se debió a una falta grave, pues tal vez no sea necesario que primero sea nombrado siervo ministerial. Si la baja tuvo lugar en otra congregación, tendrá que solicitar por escrito a los ancianos los detalles de la situación y su parecer sobre la posibilidad de volver a nombrarlo. Punto 3.11, que lleva como título ¿Cuándo enviar las recomendaciones a la sucursal? El cuerpo de ancianos puede hacer recomendaciones de ancianos o siervos ministeriales en las siguientes ocasiones: en la visita del superintendente de circuito a la congregación. Él enviará a la sucursal el formulario C2, en el que incluirá algunos comentarios sobre las cualidades del hermano. También indicará si está o no de acuerdo con la recomendación y por qué. Cuando un hermano llega de otra congregación con una carta en la que se recomienda que se le vuelva a nombrar y la siguiente visita del superintendente de circuito no está próxima, si el cuerpo de ancianos está de acuerdo en que el hermano reúne los requisitos, el comité de servicio escribirá a la sucursal recomendando su nombramiento inmediato. En su carta indicarán el nombre completo del hermano, la fecha de nacimiento y la fecha de bautismo. Adjuntarán además una copia de la carta de recomendación firmada por el comité de servicio de la anterior congregación. La sucursal no tomará ninguna decisión a menos que las cartas vayan firmadas por todos los miembros de ambos comités. En caso de que la recomendación resulte aprobada, se enviará a la congregación la carta de nombramiento C52. Punto 3.12, que lleva como título cuando reciba la respuesta de la sucursal. Bien, pues el punto dice: cuando la sucursal notifique al cuerpo de ancianos de la congregación el nombramiento de un anciano o siervo ministerial, el coordinador asignará a 2 ancianos para que se reúnan con el hermano nombrado antes de anunciarlo.
El tono de la conversación debe subrayar la seriedad del asunto. El tono de la conversación debe subrayar la seriedad del asunto. Los ancianos no deben hablar con él de manera apresurada ni informal. Punto 3.13. En todos los casos, los ancianos deben hacerle las siguientes preguntas. ¿Hay algo en su pasado, incluso antes de su bautismo, o en su vida personal o familiar, que lo descalifique o le impida aceptar este nombramiento? ¿Existe alguna razón por la que su nombramiento no deba anunciarse a la congregación? Si el hermano nunca ha sido anciano o siervo ministerial, debe preguntarle: ¿ha estado involucrado en algún caso de abuso sexual de menores? Si contesta afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, no anuncie el nombramiento. Devolverá a la sucursal el formulario C2 o la carta C52, o sea, S2 o la carta S52, junto con una explicación completa de las razones por las que debe anularse el nombramiento. Si responde que no a las preguntas y acepta el nombramiento, los ancianos pueden recomendarle alguna información que el esclavo fiel y discreto haya publicado y que le resulte útil para cumplir con su nuevo privilegio de servicio. Mateo 24:45 y OD capítulo 5 y 6. Punto 3.14. Si la sucursal no nombrara a un hermano que ha sido recomendado, los ancianos se esforzarán por brindarle la ayuda que necesite. 2 ancianos hablarán con él en un momento apropiado y le explicarán discretamente lo que debe hacer para llenar los requisitos. No le dirán que el cuerpo de ancianos lo recomendó, ni le leerán la carta confidencial de la sucursal en la que se explican las razones por las que no fue nombrado. En ocasiones, la sucursal no aprueba una recomendación con el fin de que el hermano tenga suficiente tiempo para adquirir madurez y experiencia, o para que borre sus malos actos del pasado. En ese caso, tal vez no sea preciso hablar con él. Punto 3.15, que lleva como título situaciones que pone en entredicho la posición de un hermano nombrado. Un miembro de su familia comete una falta grave. Siempre que esto suceda, debe evaluarse si el hermano sigue cumpliendo los requisitos bíblicos. Si su esposa o sus hijos, incluidos los hijos adultos que vivan bajo su techo, se meten en serios problemas, el cuerpo de ancianos deberá determinar si existió negligencia de su parte. ¿Fue permisivo? ¿Dio la guía necesaria en previsión de posibles problemas? ¿Dirigía regularmente un estudio con su familia? ¿Les dedicaba el tiempo y la atención necesaria? Cuando tuvo conocimiento de la falta grave, ¿lo informó sin demora al cuerpo de ancianos para que investigaran el caso? ¿Escudó a su familia de la disciplina o intento de manipular la actuación de los ancianos? ¿Escudó a su familia de la disciplina o intentó manipular la actuación de los ancianos?
¿Sigue la congregación respetándolo y confiando en que en él la congregación sigue respetándolo, confiando en él por considerarlo un cabeza de familia ejemplar? Si uno de sus hijos cometió un pecado grave, ¿están sus hijos saludables en sentido espiritual? Si el hermano ha hecho todo lo razonablemente posible por cumplir con su responsabilidad, y en especial si ha logrado que los demás miembros de su casa estén firmes en la fe, no quedará necesariamente descalificado porque uno de ellos rechace su guía, siempre y cuando no haya perdido el respeto de la congregación. W88, 1 partido por 3, página 24, W78, 1 partido por 7, página 31 y 32, W72, 15 partido por 4, página 255. Punto 3.16. Un miembro de su familia expulsado o desasociado vuelve a casa. Esta es una decisión que debe tomar el cabeza de familia, no el cuerpo de ancianos. Sin embargo, tal decisión podría acarrear muchos problemas. Si el hermano ha acogido bajo su techo a un miembro de su familia expulsado o desasociado, el cuerpo de ancianos deberá plantearse si aún reúne los requisitos. ¿Es el expulsado o desasociado incapaz de vivir por su cuenta o se ha mudado por simple conveniencia? ¿Existen razones válidas para que viva con la familia o la decisión se debe principalmente a que sí podrán disfrutar hasta cierto punto de su compañía? ¿O es la decisión que debe principalmente a que así podrán disfrutar hasta cierto punto de su compañía? O sea, si existen razones válidas para que viva con la familia o la decisión que se debe principalmente pues a que se quiere. Aquí es lo que yo comprendo. ¿Evitó la familia el trato innecesario con él cuando vivía fuera de casa? ¿Es una mudanza temporal o permanente? ¿Cuál es la conducta del expulsado o desasociado? ¿Qué influencia ejerce la espiritualidad de la familia, sobre todo en sus hermanos? ¿Ha perturbado a la congregación la decisión del siervo nombrado? ¿Ha dejado de respetarlo algunos? KM8 partido por 2, página 3 y 4, W81, 15 partido por 11, página 22 y 23. Punto 3.17. Quiebra. Si un anciano o siervo ministerial se declara en quiebra y provoca el descontento de los miembros de la congregación o de la comunidad, los ancianos deben determinar si sigue reuniendo los requisitos bíblicos. ¿No controló sus gastos o no tuvo la previsión razonable para evitar las consecuencias económicas de sus decisiones? ¿Tiene la reputación de ser honrado y cumplidor? ¿Se le conoce como alguien que se esfuerza al máximo por pagar sus deudas? ¿Siente la obligación moral de saldar las deudas canceladas si los antiguos acreedores aceptaran el pago? ¿Conserva el respeto de la congregación? ¿Sigue teniendo un excelente testimonio de los de afuera? 1 Timoteo 3:7, W94, 15 partido 9, página 30 y 31, W68, página 510 a 512.
Punto 3.18. Consentir tácitamente el matrimonio entre un cristiano bautizado y alguien no bautizado. Un hombre nombrado debe apoyar lealmente las normas de Jehová, entre ellas la de casarse solo en el Señor. Primera de Corintios 7:39, Segunda de Corintios 6, versículos 14 y 15, Tito 1:8, W4, 1:7, página 30 y 31. Este mandato es aplicable a todos los cristianos, incluso a los inactivos. Un hermano nombrado que consintiera tácitamente el matrimonio de un cristiano bautizado con alguien no bautizado pondría en entredicho su posición. Si apoyara el noviazgo o colaborara en la boda o la recepción o asistiera a tales ceremonias, demostraría que aprueba la unión. También surgirían dudas si él no se involucrara, pero permitiera que su esposa u otros miembros de su familia lo hicieran. Si un anciano o siervo ministerial llega al punto de suscitar serias reservas en cuanto a su buen juicio en estos asuntos, quizá haya dejado de reunir los requisitos para ser un siervo nombrado. Si suscita serias reservas en cuanto a su buen juicio en estos asuntos, pues ya quizás, pues según aquí dice, pues dejaría de reunir los requisitos. Esto está en W2, 1:5, página 17, párrafo 13 al 15, W1, 15:5, página 20, párrafo 16 y 17. Punto número 3.19. Si llegara a saberse que un hermano nombrado cometió años atrás un pecado por el que que se le podría haber expulsado, o si él mismo lo confiesa, el cuerpo de ancianos podría decidir que siguiera nombrado si se diera la siguiente circunstancia. El hermano cometió el pecado grave, sea de índole sexual o de otro tipo, varios años atrás. Está sinceramente arrepentido y reconoce que debería haber acudido inmediatamente a los ancianos cuando pecó. Puede que hasta él mismo haya confesado porque le remordía la conciencia. Lleva muchos años sirviendo fielmente con la organización de Jehová y es evidente que cuenta con la bendición divina y el respeto de la congregación. O sea, seguiría este anciano, aunque se descubriera un pecado antiguo, seguiría en esta posición, en este privilegio de anciano o de siervo ministerial, pues si lleva muchos años sirviendo fielmente con la organización de Jehová, y es evidente que cuenta con la bendición divina y el respeto de la congregación. Punto 3.20. Si el pecado tuvo lugar antes de que fuera nombrado anciano o siervo ministerial, los ancianos tendrán en cuenta que debió haber mencionado este posible impedimento en la entrevista que dos ancianos tuvieron con él antes de anunciar su nombramiento. Además, la naturaleza del pecado
puede ser un factor muy importante al determinar si sigue reuniendo los requisitos. Por ejemplo, si implicara abuso de menores, probablemente quedaría inhabilitado por muchos años. W97, 1 partido por 1, página del 26 al 29, W78, 15, partido por 5 y página 25 y 26. Punto 3.21. Si el hermano cometió el pecado en años recientes mientras servía de anciano o siervo ministerial, quedaría inhabilitado por no cumplir el requisito de estar libre de acusación. Primera de Timoteo 3, 2 y versículo 10. Tito 1, versículos 6 y 7. Dependiendo de las circunstancias, también puede requerirse la formación de un comité judicial. Véase en el número, en el punto 5, 43 y 44. Punto número 3.22, que lleva como título Procedimiento para evaluar a hermanos nombrados que se hallen en dificultades. No se apresuren a recomendar la baja sin que haya razones sólidas para ello. Tal vez sea posible ayudar al hermano a tomar las medidas correctivas necesarias de modo que conserve su privilegio. Las medidas correctivas. ¿Lleva sirviendo fielmente muchos años? ¿Qué ha hecho o ha dejado de hacer para que se cuestione su nombramiento? ¿Cómo respondió cuando lo aconsejaron? ¿Ha tenido las mismas dificultades en el pasado? Si así es, ¿cuál fue su actitud cuando se le intentó ayudar? ¿Realmente fue tan grave su pecado que se le deba privar de sus privilegios? ¿Es posible que se trate de un simple error? ¿Es posible que se trate de un simple error de juicio cometido en una sola ocasión? La congregación en general quizás siga respetándolo y confiando en él como anciano o siervo ministerial. Tal vez muy pocas personas o ninguna sepan del asunto. Puede que no haya que recomendar la baja si el hermano reconoce que cometió una imprudencia, aprende de su error y manifiesta una buena actitud y el deseo de mejorar. Bien, pues punto número 3.23. Si es necesario reevaluar a un anciano. El cuerpo debe analizar el asunto en presencia suya siguiendo el procedimiento expuesto a continuación. Tras pedir la guía de Jehová en oración, asegúrese de que se presenten todos los hechos. Para ello, mantenga un ambiente respetuoso y pacífico. Concédanle al hermano el tiempo necesario para que exprese sus sentimientos y conteste cualquier pregunta que ustedes puedan hacerle. Soliciten su opinión sobre las cuestiones por las que su posición como siervo nombrado está en entredicho. Solicite su opinión. Pídanle que salga para que ustedes sigan tratando el tema y decidan cuál va a ser su
Recomendación: pídanle que vuelva a entrar. Si ha optado por recomendar su baja, dígaselo y explíquenle las razones bíblicas que los han hecho a tomar esa decisión. Denle la oportunidad de expresarse respecto a esa decisión. Así usted podrá oír su defensa, si es que desea defenderse. Tal vez sea necesario pedirle que vuelva a salir a fin de que puedan seguir deliberando y lleguen a una decisión final. Si deciden recomendar su baja y él no está de acuerdo, infórmanle de que puede entregar al cuerpo de ancianos una carta en la que exponga sus razones. Esta se adjudicará a la carta que los ancianos enviará a la sucursal para explicar los motivos de su decisión. Bien, pues paso al punto 3.24. Cuando se revalúe a un siervo ministerial, se seguirá el mismo procedimiento básico, salvo que el hermano no estará presente en la reunión del cuerpo de ancianos. Por lo general, bastará con que 2 ancianos hablen de antemano con él y escuchen lo que tenga que decir. Si el cuerpo decide recomendar su baja, los 2 ancianos se reunirán de nuevo con él para informárselo, exponerle las razones bíblicas y darle la oportunidad de expresarse. Si él no está de acuerdo, puede entregar una carta en la que explique sus motivos al cuerpo de ancianos. Este la analizará y determinará si se mantiene en su decisión o no. Si la visita del superintendente de circuito está cercana, convendría esperar a que llegue y consultarle el asunto. Punto 3.25, que lleva como título Recomendación a la sucursal de bajas de ancianos y siervos ministeriales. La aprobación de la sucursal es necesaria cuando se recomiendan bajas de ancianos y siervos ministeriales en cualquiera de las siguientes circunstancias. Se recomiendan bajas de ancianos y siervos ministeriales en cualquiera de las siguientes circunstancias. Un hermano dimite por motivos personales. 2 ancianos deben hablar primero con él porque desea dimitir. Es que ya no reúnen los requisitos. Si su circunstancia le impide hacer todo lo que quiera, ¿podrían los ancianos ayudarlo y animarlo para que sigan siendo un siervo nombrado? Si la circunstancia es que le impide hacer todo, pues los ancianos ayudarlo, animarlo para que siga. Tal vez puedan aliviarle la carga durante un tiempo, hasta que su circunstancia cambie. Si aún después de la conversación prefieren darse de baja, pues el comité de servicio explicará a la sucursal escribirá a la sucursal el comité y explicará con detalle las razones que llevaron al hermano a renunciar a su privilegio. Los ancianos recomiendan la baja de un hermano debido a un error de juicio que no requirió acción judicial. En la mayoría de los casos es mejor tratar estos asuntos durante la visita del superintendente de circuito. Sin embargo, si surgen serias dudas sobre si algún hermano sigue cumpliendo los requisitos y dicha visita no está próxima, los ancianos deben enviar su recomendación a la sucursal incluyendo la siguiente información:
¿Qué ha hecho o dejado de hacer para que se cuestione su nombramiento? ¿Qué está haciendo o ha dejado de hacer que sea distinto de cuando lo recomendaron? ¿Está de acuerdo con la decisión? O sea, el anciano que lo van a quitar del medio, ¿está de acuerdo con la decisión? Si no, puede presentar una carta en la que exponga sus razones. Si no está de acuerdo, pues puede hacer la carta de defensa, digamos. Esta se adjudicaría a la carta explicativa que los ancianos enviará a la sucursal. Mientras se espera la respuesta, el hermano seguirá siendo anciano o siervo ministerial y desempeñará las funciones que determine el cuerpo de ancianos según las circunstancias. Punto 3.26. El anuncio de la baja a la congregación únicamente se hará después de que reciba la aprobación de la sucursal mediante los formularios C2 o una carta C52. Se debe informar al hermano de su baja antes de anunciarla. El anuncio dirá: el hermano, seguido del nombre, ha dejado de ser anciano o siervo ministerial. Punto 3.27. Además de las situaciones ya mencionadas, se debe informar a la sucursal siempre que un anciano o siervo ministerial deje de serlo por las siguientes razones. O sea, además de las situaciones ya mencionadas, se deberá informar a la sucursal siempre que un anciano o siervo ministerial deje de serlo. Y las siguientes razones serían: mudanza o muerte. El superintendente de circuito lo informará a la sucursal en su siguiente visita. En estos casos no se anunciará la baja a la congregación. Desasociación, expulsión o censura judicial. Una vez establecida claramente una acusación judicial, se hará un anuncio de la baja a la congregación en la siguiente reunión de servicio, sin esperar el servicio bueno de la sucursal. O sea, sin esperar el visto bueno de la sucursal. Sin esperar el visto bueno de la sucursal, pues se anuncia la baja a la congregación si ha sido por desasociación, expulsión o censura judicial. El comité de servicio deberá informar inmediatamente a la sucursal de la baja y proporcionar todos los detalles del caso. Especifiquen qué pecado judicial cometió el hermano, el nombre de cualquier otra persona implicada, o sea, también el nombre de cualquier otra persona implicada, qué consejos se dieron y cómo se enteraron los ancianos. Indiquen también en qué terminó el asunto, ya sea desasociación, expulsión o censura judicial, y si la censura se anunció a la congregación. Si alguien se desasocia o es expulsado, se anunciará a la congregación. Si el caso se trata justo antes de la visita del superintendente de circuito, puede notificarse la baja en su informe a la sucursal y adjuntarse una carta confidencial con los detalles del caso. Punto 3.28. Si se da de baja al coordinador o al secretario, deberán adjuntar el formulario
cambio de dirección de coordinador del cuerpo de ancianos y el secretario. Esto está en S29. Cambio de dirección de coordinador del cuerpo de ancianos y el secretario. Punto 329. Los documentos relacionados con la baja de un anciano o siervo ministerial deben guardarse indefinidamente en el archivo confidencial de la congregación. Entre ellos figurarán los formularios C2 y las cartas C52 que haya enviado la sucursal, así como toda la correspondencia relacionada con el caso. Tales documentos serán útiles para dar todos los detalles a la sucursal en caso de que en el futuro se vuelva a recomendar el nombramiento de un hermano. Punto 330, que lleva como título Cuando un hermano nombrado se muda a otra congregación. El comité de servicio debe enviar una carta de presentación a los ancianos de la nueva congregación. En ella indicarán claramente si el cuerpo de ancianos lo recomienda para que siga siendo anciano o siervo ministerial. ¿Sirvió el hermano en otras congregaciones? ¿Cuánto tiempo en total lleva nombrado? ¿En qué asignaciones tiene experiencia? Los 3 miembros del comité de servicio deben firmar la carta. Los 3 miembros del comité de servicio deben firmar la carta. Punto número 331. Si cualquiera de los ancianos tiene serias reservas sobre un hermano nombrado que va a mudarse, el cuerpo de ancianos se reunirá lo antes posible para determinar si recomendará que se le vuelva a nombrar. Si deciden que no, 2 o más ancianos tendrán que reunirse con él antes de que se marche y explicarle claramente los motivos. La carta de presentación expondrá sin rodeo las inquietudes del cuerpo de ancianos y los consejos que se le dieron. Y bien, pues paso ya al último punto, el punto número 32, que lleva como título Cuando un hermano nombrado viene de otra congregación. A los ancianos y siervos ministeriales que vengan de otra congregación con una carta de recomendación favorable y que cuente con la aprobación de ustedes, se le podrá dar participación en las reuniones aunque aún no haya sido nombrado de nuevo. O sea que quiere decir que cuando se cambia a otra congregación hay que hacer un nuevo nombramiento, por lo visto. Bueno, sigo leyendo. Por ejemplo, los puntos sobresalientes de la Biblia, intervenciones en la reunión de servicio y discursos públicos según su capacidad. Además, podrá asistir a la escuela del ministerio del reino. También se le remitirá estar en la reunión del superintendente de circuito con los ancianos y siervos ministeriales durante su visita. Si el bosquejo del superintendente de circuito contiene alguna información dirigida exclusivamente a los ancianos, si el bosquejo del superintendente de circuito contiene alguna información dirigida exclusivamente a los ancianos recomendados que aún no hayan sido nombrados podrán quedarse. Sin embargo, no debe estar presente cuando se examinen las recomendaciones y las necesidades locales. Si un hermano no cuenta con la recomendación de uno de los cuerpos de ancianos, sea del anterior o del actual, no podrá beneficiarse de los programas espirituales arriba mencionados.
sea, si los ancianos no están de acuerdo, sea los de los ancianos donde él estaba o los ancianos donde se va a mudar no están de acuerdo, pues no podrá beneficiarse de los programas espirituales. Los hermanos que eran ancianos en su anterior congregación no podrán cumplir funciones oficiales en la nueva, como participar en comités judiciales o asistir a las reuniones del cuerpo, hasta que se les vuelva a nombrar. Si un anciano o siervo ministerial pasa regularmente largas temporadas en una segunda residencia, no debe ser nombrado en ambas congregaciones. Solo una de ellas mantendrá su tarjeta de registro de publicador de la congregación C21. Cada vez que se marche, los ancianos enviarán a la congregación en que servirá temporalmente una carta en la que explique sus circunstancias y qué tarea estará desempeñando. Los ancianos de esta última congregación podrá confiarle responsabilidades según lo expuesto anteriormente. Aunque se ausente por más de 3 meses, seguirá enviando sus informes del servicio del campo a su congregación de origen.